Dice otra vez, muy parecido, no harán tonsura en sus cabezas, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Y luego en Deuteronomio 14, versículo 1, dice también, Deuteronomio 14, versículo 1, dice, ¿están grabando? Sí. Bueno, por eso leo yo las citas, ¿verdad? Para que se escuchen bien. Entonces, si no, les pediría que me ayudaran. Dice aquí, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Otra vez vemos aquí que la base sobre la cual Dios hizo estas prohibiciones, es decir, no harán esto, es porque dice aquí, ustedes son hijos de Jehová vuestro Dios. Y luego en el versículo 2, porque eres pueblo santo. Un pueblo, dice, único, escogido entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, esta prohibición era porque todas estas cosas las hacían los pueblos que estaban alrededor de Israel, a donde entró Israel a morar, con la tierra prometida, los pueblos de Canaán, los cananitas, los cananeos, y todos tenían un significado religioso, idolátrico. Esto era ya sea por los muertos, porque adoraban los espíritus de los muertos, eran hasta cierto punto animistas, o lo hacían en honor de sus dioses, de sus ídolos. Entonces es una prohibición de manera indirecta de la idolatría. La idolatría estaba expresamente prohibida y las cosas relacionadas con la idolatría, por lo tanto, también. Ahora, vamos a traerlo esto a nuestro contexto. Alguno podría decir, bueno, ahora ya no se están relacionando estas cosas con la idolatría, pero no es así. Es muy raro ver que alguien se tatúe San Juan 3:16, ¿verdad? Y siempre se tatúan imágenes no necesariamente usar la palabra fea, sino horrible. Sí, porque fea es una cuestión de gustos, puede ser, ¿no? De estética, pero ustedes saben que los rostros que se graban muchas veces son tendientes a parecer murciélagos y cosas diabólicas así, estilizadas con los ojos malvados, o el nombre de una mujer, generalmente no es la esposa, ¿verdad? El nombre de un hombre, etcétera, ¿verdad? Y ustedes pueden platicar con una persona que se dedica a hacer los tatuajes y van a ver que es una persona que está mezclada con el esoterismo, con el satanismo y con el humanismo en general, en el sentido de que está detrás de todas estas prácticas una suposición, ¿verdad? ¿Cuál es esa suposición? No solamente detrás de estas prácticas, sino de muchas otras. Y yo les podría hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de esa afirmación generalizada que se hace? Bueno, este es mi cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque está dentro de mis límites. Yo soy una persona que está contenida en este cuerpo como si fuera una botellita, ¿verdad? Todo lo que yo soy está dentro de aquí, y de aquí para allá son los demás, y de aquí, de mi pellejo para adentro, soy yo, y no le afecto a nadie. ¿Qué opinan ustedes de esa afirmación? ¿Están de acuerdo con ella? No se amontonen. Bueno, ya veo que algunos dijeron que no. Efectivamente,
ni siquiera una persona incrédula, aunque desde luego esto que estamos hablando nosotros aquí, si en ese momento entrara una persona que no conoce la palabra de Dios y que está llena de tatuajes y de piercing, esto no es una palabra para ella, ¿verdad? No sé si me explico, porque nosotros entramos en relación con las personas que tienen esas prácticas y tenemos un cierto código de conducta, entre comillas. Ahorita vamos a explicar eso. Nosotros no vivimos por códigos, no vivimos por listas de haz esto, no hagas aquello. Aunque la Biblia menciona muchas veces ese tipo de cosas, pero actualmente, como estamos nosotros viviendo bajo la gracia, estamos en una ley de libertad. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. Nadie como el cristiano es libre para hacer lo que quiera, en los límites de lo que es su propia vida que él ha aceptado o ella ha aceptado, ¿verdad? En Cristo Jesús. Bueno, ya vimos esto que son las prohibiciones expresas. Ahora vamos a ver nuestro texto, realmente nuestro texto base. Esto está en 1 Corintios capítulo 6, de los versículos 12 al 20. Aunque aquí está relacionado directamente con la fornicación, se involucra mucho lo que es el cuerpo y estamos hablando de la santidad del cuerpo. 8 veces menciona el cuerpo de manera directa, otras veces con la palabra carne. Se menciona en este pasaje. Entonces, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Aquí está lo que yo les decía ahorita. El cristiano no está limitado por prohibiciones. Todas las cosas me son lícitas. Aunque esta afirmación es así de amplia, nosotros debemos ubicarla también en el contexto en el que está. Ahorita vamos a ver un poquito el contexto. Está hacia atrás y un poquito también hacia adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas van bien o pueden ir juntas con lo que somos y lo que creemos, ¿verdad? Y lo que Dios ha hecho con nosotros. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el contexto en el que está esto? Bueno, la iglesia de Corinto, ya sabemos que era una iglesia con muchos problemas. Acabamos de estudiar esa epístola, ustedes la estudiaron de cabo a rabo, ¿verdad? Y profundizaron en todos los temas, ¿verdad? En el capítulo 4 terminó la cuestión de las divisiones de la iglesia y aquí empiezan problemas de conducta moral. En el capítulo 5 se menciona la de una persona incestuosa que tenía relaciones con su madrastra. Así se supone, ¿verdad? Sería mucho peor que fuera su propia madre, ¿verdad? Pero se supone que era así porque dice la mujer de su padre. Entonces, había pleitos de los cristianos que tenían conflictos entre ellos, iban a los juzgados fuera de la iglesia para tener los pleitos entre dos hermanos cristianos ahí frente a los jueces paganos. Y después, la tolerancia a los pecados. Había un problema entre los corintios que era que ellos
habían entendido muy mal la cuestión de la relación de la carne y el espíritu. Y ellos habían sido enriquecidos con tantos dones, así dice en el capítulo 1, que ellos pensaban que estaban en una etapa espiritual tan elevada que cualquier cosa que hicieran con el cuerpo ya no les afectaba en lo que a la relación con Dios se refiere o a su salvación se refiere, porque ellos vivían en un nivel muy alto espiritual. Las mujeres decían, no, ya no vamos a tener relaciones sexuales con nuestros esposos porque eso es de la carne. Nosotros ya somos espirituales. Entonces los esposos iban con las prostitutas. Pero decían ellos, bueno, lo que va ahí con la prostituta pues es el cuerpo. Pero eso no afecta nuestra relación con Dios porque es el cuerpo nada más. ¿Sí? Por eso todo el énfasis que Pablo hace aquí sobre el cuerpo y la santidad del cuerpo. Ahora, hay una lista que Pablo hace antes y eso está en relación a lo que yo les decía hace rato. Nosotros no porque vemos estas prohibiciones de los tatuajes y de perforarse y de hacerse marcas en el cuerpo, no vamos a andar por ahí diciéndole a la gente, oye, no te debes tatuar, está mal que tengas esos piercings, te vas a ir al infierno porque tienes piercing. No, porque nosotros no somos del mundo, Dios nos ha salvado de este mundo, nos escogió de este mundo para sí, para Él, para ser un pueblo de Él, comprado por la sangre de Cristo, pero estamos en el mundo. Y estamos en el mundo para hacer luz. Pero la gente está en tinieblas, están bajo el maligno. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la verdad. Entonces, Pablo aquí antes está diciendo algo sobre eso. Dice, no se junten con los fornicarios, no se junten con los idólatras, no se junten con los avaros. Pero dice, no los avaros de este mundo, porque en ese caso les sería necesario salir del mundo, sino con alguno que llamándose hermano es avaro o fornicario o idólatra, o adúltero. Quiere decir que lo que Pablo está diciendo que Dios nos sacó, porque dice ahí, esto erais algunos, ¿verdad? Esto erais algunos, versículo 11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, nosotros podemos haber sido cualquiera de estas cosas, pero dice, ustedes ya han sido santificados, han sido lavados en el nombre, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ningún pecado descalifica a nadie para ser salvo, ¿verdad? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que salirnos del mundo. Vamos a convivir con la gente que vive en el pecado, que está bajo la potestad de Satanás. Y Dios no nos saca ni nos va a llevar a una isla ni a un convento. Estamos aquí entre todos los demás. Pero Dios nos sacó de ahí y nos transforma y tiene un plan para nuestra vida para que nosotros ya no seamos como éramos antes. Dice, esto erais algunos. Y las cosas que dice son de los pecados más groseros que hay, ¿verdad? O sea, borrachos, idólatras, adúlteros, afeminados. Los que dice fornicarios eran varones prostituidos, o sea, prostitutos, varones, que daban su cuerpo para satisfacer a otro hombre por dinero. Y luego dice afeminados, y luego dice los que se echan con varones, arsenocoites es la palabra. Y se usa tanto para el que realiza el papel activo o pasivo en una relación homosexual. Eso dice Pablo con respecto a todos estos pecados, a las personas del mundo que los practican,
a algunos que se llaman cristianos y que lo siguen practicando, y a los cristianos que eran eso, pero que Dios los ha transformado. ¿Se dan cuenta todo el tipo de personas que abarca? Entonces dice, si hay alguno que se dice cristiano, no, no tengas relaciones de amistad con él. No quiere decir que lo dejes, que ya no le hables. No. Dicen, no comáis con él, porque comer en el Medio Oriente era algo muy, muy significativo que hacía que una persona que comía con otra fuera una con ella. Porque en el Oriente se ponía la comida en medio, no se servían los platos con sus cubiertos, no, se ponía un solo recipiente grande con la comida y un solo pan. Y estaban los comensales así comiendo y el pan iba pasando de mano en mano y le cortaban un pedazo de pan y lo metían a la cazuela o al cazo y se lo comían y luego pasaban el pan. Entonces la comida era una cuestión muy que se hacía solamente con amigos, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces relaciona, ese es el contexto, ¿verdad? En el capítulo 7 habla de las mujeres que no querían tener relaciones con los maridos. Ese es el contexto de ese pasaje que estamos viendo. Y fíjense, todas las cosas me son lícitas. Obviamente está excluyendo todo lo que acaba de decir. O sea, no es lícito el adulterio, no es lícita la fornicación, no es lícita la avaricia, la idolatría, todo eso, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Quiere decir, habla de dos cosas aquí, parecen contradictorias. Todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. La palabra conviene es, no puede ir junto con, ¿verdad? No va bien. No va bien que tú digas que eres un benefactor, ¿verdad? Que estás llamando a la gente para ayudarle y que las reúnas con un látigo, ¿verdad? ¡Órale! O sea, una cosa no va con la otra, ¿sí me explico? Eso es lo que dice, todas las cosas me solicitan, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, soy libre, pero si usamos mi libertad para hacer cosas que me van a hacer perder mi libertad, estoy haciendo un mal uso de mi libertad. Por ejemplo, ¿es lícito fumarse un cigarrillo? Bueno, ¿puede provocarnos esto una adicción? ¿Es lícito que yo me dé mis pericazos, ¿verdad? Que yo inhale coca? Bueno, esto puede provocar una adicción, ¿sí? Entonces, yo no puedo usar mi libertad para hacer cosas que me van a llevar a perder la libertad, que me van a esclavizar, ¿sí? En el capítulo 10, versículo 23 de aquí mismo de Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Usa la misma palabra que acá, que en el capítulo 6. No todo se lleva bien con lo que soy, con lo que Dios ha hecho de mí, con el hecho de ser nuevas criaturas. Y lo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Hacia dónde nosotros somos edificados? De acuerdo con la palabra, es que vamos a ser más inteligentes, más cultivados, más ricos, más poderosos, más populares, más influyentes. No, la edificación de la que habla la palabra de Dios es ser edificados en la fe y en la semejanza a Cristo. Pablo dice ahí en Romanos 8:29, también lo pusiste ese pasaje, 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjense lo que dice aquí. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, las cosas que me son lícitas, por ejemplo, si me tatúo, ¿eso me está haciendo semejante a Cristo? Si me perforo la lengua, la nariz, la oreja, ¿eso me está haciendo semejante a Cristo? ¿Eso me está edificando? Desde luego que no, ¿verdad? Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que es la obediencia, lo que estábamos viendo hace rato también, ¿verdad? En los cantos y en las lecturas. Realmente estas cosas son cosas muy externas, o sea, tatuarse, perforarse, hacerse ese tipo de cosas, son cosas muy exteriores, relativamente rudimentarias, podríamos decir. Pertenece al ABC de la vida cristiana. Es como si alguien se estuviera preguntando, ¿qué tanto del mundo puedo adoptar y que se me siga considerando como parte todavía de la iglesia? ¿Qué tanto puedo yo hacer de todas las cosas que se practican en el mundo sin que Dios se enoje? ¿Qué tanto puedo yo hacer sin que yo pierda mi salvación? Es como ese pensamiento está dentro de una persona que se está preguntando esto. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Sí? ¿Qué tanto puedo irme hasta la orilla, hasta el límite de la vida cristiana, pero sin salirme? O sea, que todavía se me considere cristiano, porque yo quiero seguir siendo cristiano, ¿verdad? Por eso la pregunta es, ¿puede un cristiano fumar? ¿Puede un cristiano emborracharse? ¿Puede un cristiano tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Verdad? Pertenece a las cosas más rudimentarias y es realmente una cosa que va completamente contrario al espíritu de lo que debe ser un seguidor de Cristo, que debe tener como propósito entregar su vida a Dios, ser obediente, ser guiado por el Espíritu de Dios, usar la vida propia, como dice al final del pasaje, para glorificar a Dios. El fin supremo de nuestra vida, si nosotros vamos creciendo. Yo no estoy diciendo que siempre en cada cristiano y en cada época de la vida de cada cristiano esto sea algo que esté dominando toda su vida. Es decir, vivo para darle gloria a Dios. Vamos siendo sinceros y muchas veces ese no es nuestro pensamiento, o me engaño. Muchas veces estamos buscando pues nuestro propio bienestar, cosas lícitas, nuestros estudios, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro porvenir económico, el cultivo de de nuestro intelecto, todas cosas perfectamente lícitas, ¿sí? Pero que en un momento dado pueden desplazar nuestro deseo de vivir para la gloria de Dios. Yo creo que eso, si somos honestos cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que o estamos en eso o hemos estado en eso. ¿Sí me explico? ¿O estoy hablando con puros puros santos que ya que nomás nos falta nuestra aureolita? La verdad es que así es, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a una carrera, ¿verdad? Y está dentro de esa carrera, el camino es estrecho y es el camino de la santidad. Hay una presión muy fuerte sobre la iglesia en todos los ámbitos para que esto se haga más amplio. Hay una tendencia ahorita
a la inclusión. Inclusive hay toda una teoría ahorita o teología de la inclusión. No, pues vamos a aceptar a todos. Al final todos vamos a ser salvos porque Dios es misericordioso y Dios es amor. Y Dios ama a los pecadores. Si una persona es adúltera, Dios la ama. Si una persona es fornicario, Dios lo ama. Si una persona es pederasta, Dios lo ama. Si es borracho, Dios lo ama. Si es homosexual, Dios lo ama. Bueno, sí. Y ama tanto a cada uno de nosotros que éramos de ese tipo de personas, como dice aquí, y esto erais algunos, que por eso Cristo vino y dio su vida para salvarnos de esos pecados que nos esclavizaban. Pero dio su vida también para que fuéramos libres de esos pecados y vivamos ahora de una manera diferente, ¿verdad? Así dice ahí Tito 2:14. Dice que Jesús se dio a sí mismo bueno, voy a leer desde el 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, ¿para quién es la gracia de Dios? Para todos los hombres. ¿Con qué fin? Con el fin de salvarlos. Pero esa misma gracia dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Fíjense, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Y ese darse a sí mismo no es una cosa romántica. No es como decir, yo les abro mi corazón a todos, como a veces se piensa. Yo quiero demostrar a todos el amor de Dios. Yo quiero demostrar que Dios no va a rechazar a nadie. Yo quiero venir a mostrar el amor de mi Padre porque Dios ama a los asesinos, Dios ama a los ladrones, Dios ama a los fornicarios, Dios ama a los homosexuales y yo estoy con los brazos extendidos y dispuestos a recibir a todos. Pues sí, en un sentido sí. Pero ese se dio por nosotros quiere decir la cruz. Quiere decir morir una muerte horrible. Quiere decir morir bajo el desamparo de Dios, bajo la maldición de Dios, llevando nuestros pecados. Tan duramente, o tan duro, tan difícil, tan extremo, tan vergonzoso, tan vil, era el hecho de que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, que Jesús toda una noche estuvo luchando en oración y diciendo, Padre, si es posible que yo pueda salvar, yo pueda cumplir tu propósito de salvación, sin que yo tenga que ser separado de ti, sin que yo tenga que llevar el pecado. No sé si ustedes se acuerdan que cuando vimos las ofrendas había ese aspecto, ¿verdad? De que Jesús no podía querer. En un sentido Él se ofreció en obediencia a Dios, pero en otro sentido Jesús no podía querer el pecado por su mismo carácter santo. Entonces, se dio a sí mismo. Ese significado tiene él. Entonces, si Cristo murió por nosotros, dice aquí, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. O como dice Gálatas 1, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y ese se dio a sí mismo es exactamente con ese significado de la cruz.
Entonces, ¿cómo que Cristo tuvo que morir para salvarnos de esos pecados? Pero entonces no importa que nosotros sigamos viviendo en esos pecados. Eso es una contradicción, ¿verdad? Entonces, regresando ahí a Corintios, Pablo habla entonces del cuerpo, ¿verdad? Las viandas para el vientre, está hablando de una parte del cuerpo humano, digamos del aparato digestivo. Dice, los alimentos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. O sea, en sí como partes nuestras, todo va a ser destruido, ¿verdad? ¿Qué va a quedar de nosotros después de la muerte? Cuando pasen 15 años, cuando pasen 30 años, cuando pasen 100 años, pues nos vamos a desintegrar, ¿verdad? Pero hay algo. ¿Por qué dice aquí, en el versículo 14? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué es lo que Dios va a levantar con su poder? ¿Qué es lo que Dios levantó de Jesús con su poder? Les hago esa pregunta. Su cuerpo, ¿verdad? Obviamente su cuerpo y dentro de su cuerpo todo lo que Jesús es, ¿verdad? Entonces, pero fundamentalmente lo que había muerto era el cuerpo y fue resucitado. Entonces dice en el versículo anterior, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea que aquí se nos está diciendo que una parte muy importante de la salvación es la redención del cuerpo, ¿verdad? Dios va a levantar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son del Señor. Es lo que sigue diciendo más adelante. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y fíjense esto que dice el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Si nosotros revisamos lo que la Escritura dice acerca de esto, la mayoría de las veces lo dice acerca del matrimonio. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero aquí nos damos cuenta que nosotros no sabemos todas las cosas acerca del cuerpo. Ignoramos muchas cosas acerca del cuerpo. Se han hecho investigaciones sobre todas las partes del cuerpo. Hay cosas muy profundas a nivel celular, molecular, bioquímico, funcional, de sistemas, ¿verdad? Circulatorio, digestivo, todo, ¿verdad? Pero nadie sabe por qué una persona muere. O sea, ¿por qué tiene que morir una persona? Nadie sabe por qué tampoco una persona llega a vivir, aunque se conozca el proceso en lo externo, ¿verdad? La fecundación de un óvulo y todo lo que... Pero la integridad de la persona, espíritu, alma y cuerpo, nosotros ni siquiera esa parte conocemos, mucho menos todo lo que es del alma y menos todo lo que es del espíritu. Y esto está demostrado aquí. Es decir, que cuando una persona tiene relaciones con otra, relaciones sexuales, se hace uno con esa persona. Decimos, no, pero eso pasa con el matrimonio, porque Dios está sancionando ahí. No, eso está escrito en la naturaleza humana. Dios fue el que hizo el sexo.
Y decir Dios hizo el sexo quiere decir, bueno, Dios hizo un hombre y una mujer. Y los hizo de tal manera que cuando se unen sexualmente se vuelven uno. Eso nosotros no lo podemos controlar. Está más allá de nuestra comprensión y desde luego más allá de nuestro control, ¿verdad? Entonces, volviendo a los puntos iniciales, si Dios dice, no te tatúes, no te marques, no te perfores, porque ustedes son santos. Ah, pero es el cuerpo. Pues sí, es el cuerpo nada más, ¿verdad? Aparentemente. Pero ¿entendemos nosotros siquiera eso? Y si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en algo tan sencillo, un mandamiento expreso, no hagas esto. ¿Cómo está nuestro corazón en relación a Dios? Podemos decir, Cristo es mi Señor. Si decimos, ¿qué tanto puedo hacer esto? Bueno, desobedecerlo, porque aquí ya dice que no se haga. Y hacerlo ya es desobedecer un mandamiento expreso, ¿verdad? Claro. Entonces, la situación es que nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros hemos sido salvados por Dios con un propósito glorioso de ser hechos semejantes a Cristo. Y eso se empieza aquí. La vida que Dios nos da después de que Dios nos salva hasta que venga por su iglesia o muramos, ¿verdad? Es un tiempo que Dios usa para conseguir este propósito, hacernos semejantes a su Hijo, transformarnos. Y estamos en una carrera. Nosotros podemos ser como un carrito, un modelo a escala, ¿verdad? Que lo queremos poner ahí en un estante, en un librero, en una mesa para adornar, y decir, bueno, yo ya soy salvo, ahora, según algún pensamiento que hay por ahí, pues puedo vivir como yo quiera, pero realmente Dios nos ha hecho a nosotros como un Fórmula 1, con un motor potente, con un diseño para entrar en una carrera y correr la carrera y estar siempre listos para seguir a Cristo, para seguir en un camino de transformación, ¿verdad? Claro que la carrera cristiana es mejor no compararla con una carrera de Fórmula 1, pero quiero decir, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Y miren, muchachos, yo no me estoy refiriendo a que Dios los ha cuidado, que Dios los ha guardado, que Dios ha proveído para necesidades, que Dios les ha permitido estudiar, que Dios les ha dado una familia, que Dios les ha permitido servir. No, yo me estoy refiriendo a algo más profundo. La obra de Cristo en la cruz por nosotros incluye mucho más que perdonarnos sus pecados. Incluye mucho más, inclusive, que ahora que vivimos nuestra vida cristiana y que el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Incluye mucho más que eso. Porque eso se practica o se puede practicar, obviamente, cuando nosotros vamos a recurrir a esa intercesión de Cristo como nuestro abogado, cuando pecamos. De otra manera no tenemos que usar ese recurso, ¿verdad? Claro que Jesucristo es nuestro intercesor para muchas otras cosas aparte del pecado, pero como abogado, Él se presenta delante de Dios para que cuando nosotros confesamos el pecado, inmediatamente Dios nos perdone.
pero es un recurso que usamos cuando pecamos. Pero Dios no nos hizo, Dios no nos salvó para que nosotros estemos continuamente cayendo en pecado. Y confesamos y Dios nos perdona y volvemos a pecar y Dios nos vuelve a perdonar. No. Hay una forma de vivir diferente en la vida cristiana y es victorioso sobre el pecado. ¿Verdad? Ahí en Hebreos capítulo 12 dice en el versículo 1, creo que ese también lo leyeron hace rato, ¿verdad? ¿O no? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hemos resistido nosotros contra el pecado, hemos luchado contra el pecado, como dice aquí, hasta la sangre. O sea, nos hemos, de veras, como se dice, nos hemos matado para vencer el pecado. No. Ahorita voy a señalar algo sobre eso. Bueno, pero miren aquí. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se dan cuenta que son dos cosas diferentes? Una cosa es el pecado, aquellas cosas que claramente la Biblia señala que son pecado. Pero también todo peso. Imagínense que vamos a correr la carrera de los 100 metros y decimos, pues yo quiero mis botas claveteadas, ¿verdad? ¿Vamos a ganar la carrera? Yo quiero llevar mi mochila. No, van ligeros. Los zapatos pesan increíblemente poco. No está prohibido llevar botas, no está prohibido llevar mochila. No van a descalificar a un corredor porque quiera llevar su mochila, pero no va a ganar. Entonces, el pecado y todo peso que nos estorba. Ahora, decía aquí, puestos los ojos en Jesús, como Él hizo, ¿verdad? Como Él sufrió tal contradicción de pecadores. Y dice aquí, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto no quiere decir que nosotros vamos a vencer el pecado con nuestro esfuerzo. Pero sí quiere decir que debemos tener tal deseo de ser obedientes, tal deseo de vencer al pecado, que lleguemos a estar desesperados. Como dice ahí en Romanos capítulo 7. ¿verdad? Definitivamente es el poder de Dios el que nos levanta victoriosos. Pero ¿cuánto tiene que pasar en nuestra vida como creyentes para que nosotros lleguemos a esa convicción? En mí, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Y tengo que depender absolutamente de Cristo, del Espíritu, para poder ser victorioso, para poder ganar la carrera. Tienen que pasar muchas cosas. Y en eso se incluye eso, que dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pablo no fue victorioso por combatir hasta la sangre, pero tuvo que pasar por eso para llegar a la convicción de que él no podía y que entonces tenía que confiar en Cristo, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas en las que nosotros nos debemos ocupar. Y lo que decía, que Dios ha hecho tanto por nosotros, es que la obra de Cristo en la cruz incluye no solamente el perdón de nuestros pecados antes de creer, no solamente el perdón de nuestros pecados siendo hijos ya de Dios,
sino incluye los recursos para que nosotros vivamos victoriosamente, para que nosotros vivamos, como dice al final del pasaje que estamos leyendo, que dice: ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el templo aquí se refiere, la palabra que se usa para templo es el lugar santísimo. No es el lugar santo del templo, el lugar santísimo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué no somos propietarios de nosotros mismos? Porque esta vida que ahora vivimos es la vida cristiana, es la vida nueva, no es la vida que teníamos antes. De esa vida ya Dios nos sacó. ¿Qué éramos en aquella vida? Éramos fornicarios, éramos adúlteros, mentirosos, idólatras, avaros, homosexuales. Eso éramos. Ya no somos eso. Somos nuevas criaturas. Pero esa nueva criatura es de Dios. Somos templo del Espíritu. Hemos sido comprados por precio. No somos nuestros. Entonces, glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo. Es decir, ¿qué es nuestro cuerpo? En realidad es todo lo que somos. ¿Tienes tú un alma, Sofía? ¿Tienes un alma? ¿Tienes un espíritu? ¿Dónde está? Está en el cuerpo. Somos del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, yo termino con eso que dice Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 5:23, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios está en esa tarea. Y nosotros debemos estar en esa tarea junto con Dios. El poder es de Dios. La palabra es de Dios. El Espíritu es el Espíritu de Dios. El plan para nuestra victoria es de Dios. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, a eso Dios nos ha llamado, a santificación, como veíamos, no hay inmundicia, el cual también lo hará. Quizá las personas que preguntaron esto no están ahorita, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes fue el que tenía esa inquietud sobre los tatuajes y todo eso. A lo mejor la persona que lo preguntó no está ahorita. Pero bueno, no importa. Esos son las cosas más sencillas, digamos, contra las que tendríamos que luchar. Hay cosas más difíciles. Pero Dios tiene el poder para llegar hasta lo profundo de nuestro ser, para quitar todo celo, toda envidia, toda tristeza, toda enemistad, toda lascivia, todo lo que es más interno y oculto que se manifiesta en actos pecaminosos. Dios tiene poder para librarnos, y hay un camino, hay un programa de Dios, está en la Escritura. Tenemos que conocerlo y tenemos que vivir para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque
Tu propósito, Señor, es santificarnos por completo. Es cierto que muchas cosas del mundo, Señor, invitan nuestra vida, nos incitan. Tu pueblo quiso ser semejante a los pueblos de alrededor que tú les mandaste destruir y no mezclarse con ellos, ni adoptar sus costumbres, ni adorar a sus dioses. Pero tu pueblo, Señor, se contaminó. Señor, tú nos has llamado a santidad como hijos tuyos en tu iglesia. Señor, permite que haya este ferviente deseo en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de estos jóvenes, de vivir para ti, Señor, vivir para tu gloria, de pasar de estas cosas más elementales, oh Dios, a buscarte, Señor, a conocerte y a hacer luz, una luz que brille, que alumbre, y a vivir en esa libertad, Señor, que queramos hacer lo que tú quieres que hagamos y que entonces podamos hacer lo que queramos, Señor, porque querremos siempre lo que es santo, lo que es justo, lo que edifica. Esa es la libertad a la que tú nos has llamado, Señor, querer con todo nuestro corazón, desear con todo nuestro corazón lo que tú quieres. Y entonces cada deseo será cumplido, como dice tu palabra. Tú cumplirás todo buen propósito, todo propósito de bondad en nosotros. Bendícenos, oh Dios, bendícenos y ayúdanos, guárdanos. Guárdanos de las cosas que influyen, que quieren penetrar el campo de la fe y pretender ser todavía de la fe, aunque son cosas del mundo. Señor, guárdanos, haznos entendidos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.